Todas las semanas nos enteramos de los resultados de la encuesta CADEM, que insisten en dar a Piñera como ganador seguro de la próxima elección presidencial. Pero, ¿se puede confiar en CADEM? Definitivamente que no. Se trata de una encuesta muy poco fiable. Detrás de ella está Roberto Isakson, quien trabajó durante el gobierno de Sebastián Piñera en la Secretaría General de Gobierno y posteriormente asesoró la campaña presidencial de Evelyn Matei. CADEM es resultado de la fusión con ICOM, que fue la empresa que más estudio de contingencia realizó durante el gobierno de Piñera, y varios de ellos se contrataron de manera directa, sin ninguna licitación, mientras Isakson trabajaba en el gobierno. Nadie podría ofenderse si decimos que existen intereses creados en la encuesta CADEM, que le restan valor a sus resultados. Pero no son solo los intereses tras esta encuesta lo que la hacen poco confiable. Los resultados de CADEM no dan cuenta de ningún estándar de transparencia que aseguren su validez. A diferencia de la encuesta CEP, por ejemplo, CADEM no publica sus bases de datos, por lo que es imposible incluso saber si la encuesta efectivamente se aplicó. Incluso a los entendidos en estudios de opinión pública les parecen también dudosas las variaciones tan pronunciadas en sus resultados, como si los electores cambiaran sus preferencias prácticamente todos los días. Usted recordará que hace unas semanas la encuesta CEP estableció un empate técnico entre Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé. CADEM, pocos días antes, indicaba que Guillé tenía ventaja sobre la candidata del Frente Amplio. Pero lo curioso es que tras la CEP, los resultados de CADEM redujeron esta distancia y luego esta diferencia supuestamente volvió a ampliarse en favor de Guillé. Esto no es azaroso. En la derecha saben de sobra que si a Beatriz Sánchez pasa segunda vuelta, el triunfo se les complica mucho más que si pasa a Guillé, porque la exconcertación hace meses da la elección por perdida. Las encuestas son instrumentos útiles para medir la realidad y conocer las percepciones de las personas sobre diversos temas. Por lo mismo, es necesario que se apliquen utilizando criterios mínimos de transparencia, que garanticen que no hay intereses ni distorsiones en los datos que las transformen en estudios poco serios y poco confiables. CADEM no es un ejemplo en este sentido. Pero quizás esta desprolijidad en el tratamiento de las cifras de un estudio de opinión cercano políticamente al expresidente Piñera es un reflejo de lo que fue el gobierno de la derecha. No olvidemos que durante la administración piñerista se manipularon de manera vergonzosa los datos del censo de 2012, hasta transformarlo en un estudio inservible, con pérdidas millonarias y sin datos certeros para elaborar políticas públicas. Usted recordará también la tergiversación de los datos de la encuesta CACEN del año 2010, cuando se afirmó que durante el primer periodo de Bachelet había aumentado la pobreza, lo que incluso llevó a la CEPAL a intervenir para demostrar que esta conclusión era falsa. O quizás esta forma de utilizar la información no solo da cuenta de un estilo de gobierno, sino de una manera de pensar propia del expresidente. Basta recordar los casos de LAN, Exalmar, Corpesca, Bancard o el Banco de Talca. Quizás desprolijidad no sea la mejor palabra, porque el problema no es falta de orden o de detalle. El problema es que a veces la información y los datos se manipulan en favor de ciertos intereses, lo que algunos llaman la posverdad. En el juego de la especulación, las cifras van y vienen, y no siempre calzan con la realidad. Nadie sabe a ciencia cierta si son verdaderas o no. Lo importante de los números para algunos es que son promesas, expectativas, ganancias futuras, que se transan, se venden como si el país fuese un gran casino en el que se decide la suerte de los ciudadanos y ciudadanas. No por nada, Juan Andrés Camus, el presidente de la Bolsa de Comercio, ha dicho que si no gana Piñera se producirá un colapso de las acciones. ¿De qué mejor manera se puede representar la especulación en nuestro país? Así es como un sector político y económico de nuestro país busca intimidar al electorado, como si fuéramos simples clientes de sus empresas. Pero a pesar de la distorsión de las encuestas, de los datos y de la desinformación, está en nosotros impedir que la especulación y la manipulación ganen la elección de noviembre.